Apple acaba de lanzar iOS 16.2, pero no te dejes engañar de este pequeño número, ya que esta actualización llega con muchos cambios y nuevas funciones. Y en este video te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos. Una de las funciones más importantes de iOS 16.2 está en la parte de la música, ya que ahora Apple ha creado como un modo karaoke para que entonces mientras estás escuchando una canción, aquí tengo esta canción y pueden ver cómo se escucha las voces de la canción, pero puedo aquí tocar este botón del micrófono y entonces puedo calcular el volumen de estas voces para poder entonces bajarlo bastante para que solamente se escuche la pista y entonces pueda cantar la canción mientras estoy escuchando la pista de esa canción que estoy escuchando. Obviamente esta función también está pensada para que funcione en el Apple TV, para que tengas una pantalla más grande mientras ves las líricas o la letra de la canción, mientras entonces estás cantando quizás con tus amigos, pero cabe la pena recalcar que esta función solamente va a funcionar en los nuevos Apple TV del 2022, ya que para que esta función pueda funcionar sin ningún problema, es el mismo dispositivo que está cambiando el volumen de las voces de la pista, así que no es algo que Apple ha colocado las pistas de las canciones, sino que es el mismo sistema que va a poder bajar el volumen de las voces y puedas escuchar la pista de la canción. Por esa misma razón, solamente esta función de Apple Music Sync está disponible en el iPhone 11 en adelante y en la iPad 9 en adelante, así que si tienes un equipo más viejito de esos, pues entonces no vas a poder tener esta función de poder escuchar la pista de una canción y poder cantar la letra de esta canción mientras la escuchas. Cuando llegó el nuevo iPhone 14 Pro, muchas personas se estaban quejando que el sistema de pantalla siempre activa, se ve el fondo de la pantalla y también se ven las notificaciones que recibas, pero ahora con iOS 16.2 Apple ha cambiado eso para que entonces pueda funcionar más un poco privado, diría yo, y entonces te voy a enseñar cómo lo puedes activar. Para poder cambiar cómo es que funciona esta pantalla activa en el iPhone 14 Pro, vamos aquí a la parte de configuración, a la parte de pantalla y brillo y bajamos entonces hasta la función de pantalla siempre activa y aquí entonces podemos deshabilitarla o entonces apagar la función de que se muestre el fondo de pantalla y también apagar que se muestren las notificaciones. Y ahora entonces cuando apague la pantalla de mi iPhone 14 Pro, pues pueden ver cómo ahora no se ve el fondo de la pantalla, sino que se ve la hora y los widgets de aquí, pero entonces también por el momento se ve el sistema de música, pero las notificaciones no se van a poder ver para que tengas un poco más de privacidad, tanto de las notificaciones que recibes como también del fondo de pantalla que estés utilizando. Otro cambio que trae iOS 16.2 es en la parte de los widgets de la pantalla de bloqueo, ya que ahora cuando selecciono aquí la parte de los widgets para poder entonces personalizar esta pantalla de inicio, le doy aquí el botón de personalizar y voy aquí a comenzar a cambiar los widgets de esta pantalla de inicio. Tenemos dos nuevos widgets, uno enfocado en el sueño y otro enfocado en la parte de las medicinas, así que cuando voy aquí a la parte de sueño voy a poder ver una gráfica de cómo fueron las horas y cómo fue que dormí, o también un botón para ir directamente al modo de dormir, o entonces también otro widget más en el sentido de como una barra horizontal. Pero también, como mencioné, tenemos otra parte de la parte de las medicinas. Vamos aquí a la parte de salud y tenemos aquí un widget pequeñito simplemente para ir a la parte de las medicinas, o entonces uno más grande que te estará mostrando cuáles son las medicinas que te tienes que tomar o cuáles son las próximas medicinas que tienes que estar pendiente para que no se te olviden. Así que vas a poder tener esa información directamente en la pantalla de bloqueo de tu iPhone. Cuando Apple anunció iOS 16, vimos cómo entonces la aplicación de Apple TV te estaría mostrando notificaciones en vivo de lo que está pasando en un partido, y eso entonces estará llegando finalmente con iOS 16.2. Para poder activar esta función simplemente tienes que ir a un partido que estés viendo en la aplicación de Apple TV y entonces a ese partido le darías al botón de seguir para poder entonces seguir lo que está pasando en ese juego, pero solamente eso funcionará en los partidos de MLB, de pelota o béisbol, también de NBA, de baloncesto aquí en Estados Unidos, como también de la Liga Premier de fútbol
y entonces esas notificaciones por el momento solamente estarán disponibles en Estados Unidos, Brasil y México, aunque también estarán disponibles en otros países que no hablan español, pero por lo menos ahí donde estará funcionando esta nueva función de Apple TV. Cuando actualices a iOS 16.2 vas a ver entonces una nueva aplicación llamada Freeform, y esta es una aplicación que Apple mostró una vez más cuando anunció inicialmente iOS 16, pero ahora finalmente es que ha llegado, y es que esta aplicación está enfocada, como dice aquí, en liberar tu creatividad para que puedas trabajar de forma colaborativa con otras personas, y también para que puedas crear tu propio pizarrón o pizarra blanca, así como de ideas, etcétera, como ves quizás en películas. Y entonces aquí tenemos este pizarrón, y como pueden ver puedo hacerme hacia atrás o acercarme, puedo comenzar a añadir por ejemplo notas para poder entonces escribir lo que quiera. Vamos a decir aquí que esta es una nota de iOS 16.2, y entonces aquí puedo comenzar a añadir otros elementos como por ejemplo flechas o otras figuras geométricas para hacer entonces como un sistema de diagramas que están relacionados con otras cosas, y entonces puedo crear otra nota, y como pueden ver puedo como vincular esas notas con otras notas. Obviamente también puedo dibujar, así que puedes tener aquí un montón de control de lo que puedes hacer con este sistema de Freeform para que puedas liberar tu creatividad. Puedes añadir fotos, escribir, lo que tú quieras hacer en esta aplicación lo puedes hacer, y lo mejor de todo es que lo puedes hacer de forma colaborativa, así que entonces puedes compartir este Freeform y compartirlo al mismo tiempo con otras personas para que esas otras personas colaboren al mismo tiempo que tú, añadiendo ya sea fotos o texto o flechas, etcétera, para poder crear este pizarrón de ideas con otras personas. Con la llegada de iOS 16.2 también llega entonces iPadOS 16.2, y con eso entonces estamos viendo la llegada de la función finalmente de Stage Manager para que pueda funcionar en monitores externos. Así que si tienes una iPad con el procesador M1 o M2, vas entonces a poder utilizar tu iPad en un monitor externo, y tendrás una interfaz un poco más similar a la de una computadora tradicional de Apple, donde entonces vas a poder tener diferentes ventanas, una barra entonces en el inferior con tus diferentes aplicaciones. Así que entonces este iPad con el M1 o M2 se va transformando un poco más en una computadora tradicional cuando lo conectas a un monitor externo, pero cabe la pena recalcar que esta función de monitor externo no estará disponible en las iPad Pro de 2018 y 2020, que sí tienen la función de Stage Manager, ya que Apple ha hecho esa limitación de que estas tabletas un poco más viejitas sí tienen Stage Manager, pero no van a tener la función de el poder conectarse a un monitor externo. Un cambio que Apple hizo primero para el mercado de China, quizás para limitar un poco el compartir propaganda de forma anónima utilizando dispositivos de Apple, pues entonces ese cambio lo trajo ya a todos los equipos a nivel mundial, y es que entonces cuando actives la función de AirDrop para poder recibir mensajes o fotos de cualquier persona, cuando entonces active esa función ya no será ilimitada para que recibas cosas de cualquier persona, sino que entonces vas a poder activar esa función de solamente recibir cosas de cualquier persona por solamente 10 minutos, así que después que pasen esos 10 minutos ya cualquier persona no te podrá enviar archivos utilizando AirDrop, para que tengas un poco más de privacidad. La aplicación de notas también recibió nuevas funciones, en específico nuevas herramientas para poder dibujar, así que si eres una persona que le gusta dibujar en tu aplicación de notas, quizás esto es un poco más útil en el iPad, pero puedes entonces aquí tener acceso a un bolígrafo pluma, o como le llaman a veces pluma fuente, y es estos bolígrafos que te permiten escribir de una forma de cuando dibujas hacia un lado y cuando dibujas hacia otro lado tiene un grosor diferente, así que puedes utilizar este sistema de dibujar o pintar utilizando estos bolígrafos. Y también tenemos aquí como un marcador, parece como un marcador de agua o un marcador un poco menos grueso o que pinte bastante, así que tienes más opciones ahora para poder dibujar y hacer cualquier cosa que quieras en la aplicación de notas. El Apple Watch también recibió nuevas funciones con watchOS 9.2, y es que ahora hay un nuevo sistema de ejercicios para que entonces, si ya sea que corres o utilizas una bicicleta, vas a entonces poder competir contra ti mismo en una ruta que ya hayas
programado utilizando el GPS, así que si corres usualmente por la misma ruta, vas a entonces poder competir contra ti mismo en esa misma ruta, ya sea corriendo o utilizando una bicicleta, para que entonces puedas saber si estás haciéndolo mejor o peor que antes. Así que vas a tener una nueva competencia de parte de ti mismo utilizando esta nueva función en el Apple Watch. Finalmente, Apple anunció grandes cambios a la seguridad y la privacidad de las cosas que subes a la nube de Apple, y es que ahora cuando vas aquí a la parte de iCloud vas a poder activar una función de mayor privacidad y seguridad llamada entonces el uso de protección avanzada de datos. Yo lo tengo desactivado por el momento, pero con esta función el sistema de encriptación o de cifrado, como también se le puede conocer, no tan solo aplicará a cosas que ya Apple tiene cifradas en el sentido que tú solamente puedes activar y acceder a esa información. Apple no puedes acceder a ella. Por ejemplo, la parte de salud y casa y mapas, eso es algo que está completamente privado en tu cuenta, pero ahora vas a poder activar esta función de cifrado de extremo a extremo o de punta a punta en otros aspectos que subes a la nube, como por ejemplo tu respaldo, los respaldos de los mensajes, la información que tengas en iCloud Drive, en tus notas, en tus fotos y mucho más. Pero una vez más, por eso es que Apple ha colocado todo este texto aquí. Y también entonces cuando actives esta función te pide que crees un contacto para que tengas una forma de poder recuperar tu cuenta, ya que si activas esta función de mayor privacidad, pues Apple no te puede ayudar a acceder a tu contenido si se te olvida tu contraseña o alguna información se te olvida, ya que entonces esas llaves para poder desbloquear o desencriptar tu información solamente las tendrás tú. Así que si activas esta función, ten en consideración eso. Como mencioné, si activas esta función tienes que crear una forma de recuperar tu cuenta, ya sea agregando un contacto con el que confíes, ya sea un amigo o tu pareja, etcétera, o entonces tener una clave de recuperación, que entonces aquí cuando abra aquí vas a poder ver una lista de 28 caracteres que entonces son únicos para ti, para que entonces utilizando esa llave vas a entonces poder recuperar tu cuenta o tu información, tus datos, para que entonces puedas acceder a esa información. Así que es muy importante que esta clave que vas a ver aquí, que obviamente aquí yo estoy colocándola borrosa, la guardes quizás en una caja fuerte o algo así, porque utilizando esta copia de esta llave es como entonces vas a poder desbloquear tus datos si es que se te olvida tu información o tu contraseña, para poder desbloquear esos datos o esos respaldos que subiste a la nube de Apple. Otro cambio que Apple hizo en busca de darle un poco más de paz mental a las personas es que sin querer activas el modo de poder hacer llamadas de emergencia, que sería entonces apretando 5 veces rápidamente el botón lateral para poder entonces hacer estas llamadas de emergencia. Pues ahora si las cancelas, el teléfono automáticamente te enviará una notificación diciendo de que es posible que se haya iniciado una llamada de emergencia, y entonces aquí puedes decirle a Apple si entonces eso fue algo que se activó de forma sin querer o a propósito, para que la compañía sepa un poco más de lo que está pasando a la hora de activar estas llamadas de emergencia. Y si no sabías de esa función, pues ahora lo sabes, para que quizás te pueda salvar la vida si en algún momento tienes que llamar a los servicios de emergencia rápidamente. Puedes apretar 5 veces este botón y ahí vas a llegar rápidamente a ese servicio de emergencia. Y lo último que Apple anunció para iOS 16 fue algo que no estará lanzando, y es que hace ya un tiempo la compañía había mencionado que estaría colocando un sistema en sus servicios de datos para entonces escanear los teléfonos y las fotos de las personas para ver si había material no por infantil, y entonces la compañía ha decidido que no estará implementando ese sistema en busca de obviamente preservar la privacidad y la información privada de las personas, ya sea de sus fotos. Así que ese sistema de poder escanear tus fotos no se estará implementando, así que en ese sentido vamos a tener todavía un poco más de privacidad en lo que utilizamos nuestras fotos y nuestros dispositivos. Y con ese último anuncio hemos llegado al final de estas nuevas funciones y cambios para iOS 16.2. Déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todos estos fue tu favorito, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.